Sí, Ok. María es madre de Dios, ¿no? sí, claro. Ok. Si es madre de Dios, ¿por qué no es madre de la Trinidad? Cuéntame. Mira, en el razonamiento que pues se sigue de que María es madre de Dios, bueno, primeramente el argumento para afirmar que María es madre de Dios es el siguiente, es uno, Jesús es Dios, dos, María es madre de Jesús, por lo tanto María es madre de Dios. Ahora, la pregunta, ¿por qué si María es madre de Dios no es madre de la Trinidad, de la Trinidad? Porque aquel que se encarnó no fue la Trinidad, sino fue Dios Hijo el que se encarnó. Entonces, siguiendo el mismo razonamiento, o sea, por ejemplo, si un cristiano cree que Dios se encarnó, no necesariamente debe de creer que la Trinidad se encarnó, sino que específicamente la segunda persona de la Trinidad fue la que se encarnó. Entonces, María no es madre de la Trinidad porque la Trinidad no se encarnó. Quien se encarnó es la segunda persona de la Trinidad, que es el Hijo, quien es verdaderamente Dios. Ok. Entonces, cuando tú me dices que María es madre de Dios, me estás diciendo que se refiere solamente al Hijo. En tanto solo el Hijo fue el que se encarnó. Yo te entiendo, el Hijo se encarnó, pero el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo tienen algo en común, básicamente, ¿o no? Claro, la naturaleza divina. La naturaleza divina. Cuando tú me decís que María es madre de Dios, pero que solo es madre del Hijo, ¿no estás separando la naturaleza divina del Padre, el Espíritu Santo y la del Hijo? No, porque podemos hacer una distinción. En este caso, Uf. la decisión que se hace en el dogma de la Theotokos, María Madre de Dios, vendría a ser una distinción muy similar a la distinción que hacemos en tanto a la encarnación. Porque en este caso, si bien es cierto de que Padre, Hijo y Espíritu Santo son personas diferentes, pero comparten la misma naturaleza divina, el que se encarnó fue el Hijo. O sea, podemos realmente decir que Dios se encarnó en tanto se encarnó la segunda persona de la Trinidad. No necesariamente, a pesar de que comparten la misma naturaleza divina, se debe de encarnar el Padre y el Espíritu Santo para que se encarne Dios. En este caso, se encarna el Hijo, por lo tanto, Dios se encarna porque el Hijo es verdaderamente Dios. ¿En qué porcentaje el Hijo es Dios? Es plenamente Dios, así como el Padre y el Espíritu Santo. Ok. ¿Es un Dios diferente o es el No, mismo Dios? es el mismo Dios. Es el mismo Dios, El no, mismo Dios. Dios es Cuando Dios. decís que María es madre de Dios, ¿tendrías que incluir al Padre y al Espíritu Santo en el sentido ontológico o no? Es que mira, cuando se habla referente al término de naturaleza divina, hay que hacer una distinción entre la naturaleza divina y la persona. ¿Por qué? Porque si no podemos caer en conflictos teológicos, como por ejemplo el que te llegué a afirmar de creer que la Trinidad se encarnó. O sea, si nosotros, o sea, siguiendo el mismo razonamiento, si nosotros afirmamos que Dios se encarnó, porque eso lo afirma la Escritura en Juan 1, Juan 1.1 y Juan 1.14, si afirmamos que Dios se encarnó, y el Hijo tiene la misma naturaleza divina que el Padre y el Espíritu Santo, ese razonamiento nos podría llegar a llevar a creer que fue la Trinidad la que se encarnó. Pero eso sería Yo hacer una no, distinción yo no, incorrecta. yo no dije que la Trinidad se encarnó, sino que simplemente la naturaleza del Hijo, siendo que es la misma del Padre y el Espíritu Santo, y que precisamente por esa naturaleza es Dios, porque Dios no es Dios por ser persona. ¿O tú crees que sí? ¿O es Dios por No, ser tres personas? en este caso es la naturaleza divina la que comparten las tres personas de la Trinidad. O sea, ninguno es más Dios que otro. Los tres son plenamente Dios. El único Dios. Sí, exactamente. Precisamente ese es mi punto. Entonces, si ellos comparten una misma naturaleza, ¿por qué haces una distinción de esta naturaleza? Es lo que no entiendo, ya que las personas de esta naturaleza no comparten porcentajes de la naturaleza, sino la misma naturaleza. Porque mira, lo que se distingue en este caso vendrían a ser las personas. O sea, porque nosotros afirmamos, y creo tú también, que quien se encarnó fue el Hijo. O sea, no vamos a decir que se encarnó el Padre o que se encarnó el Espíritu Santo, porque el que murió en la cruz fue el Hijo, no el Padre ni el Espíritu Santo. Ok. En este caso, como somos capaces de hacer esta distinción entre las personas, podemos llegar a afirmar que Dios se encarnó verdaderamente sin llegar a decir que se encarnó el Padre y el Espíritu Santo también. Sí. En este caso podemos llegar a afirmar que se encarnó únicamente el Hijo, haciendo la distinción de las tres personas. Y no porque se encarne el Hijo, se encarnó nada más una parte de la divinidad, no, se encarnó plenamente la divinidad. Dios se hizo carne. Ok. Dame un segundo, solo quiero ver si puedo arreglar la cámara en 2 segundos tal vez, porque me están diciendo acá que tiene mucho problema.
A ver. Dale. Bueno, tal vez ahí se arregle bien. Lo que no te logro entender sinceramente es cómo es que hacen la distinción ontológica en Dios, siendo que esta distinción no existe. La única distinción que podemos verificar acá es la distinción personal, en la que yo estoy totalmente de acuerdo. El único que se encarna es la persona del Hijo, pero con toda la naturaleza del Padre y del Espíritu Santo. No hablemos de encarnación entonces, sino la Madre de Dios, porque entonces te pregunto algo más. Está separando a la persona de su naturaleza, básicamente. No, en este caso, bueno, el lenguaje bíblico, por ejemplo, que mismo te dije, Juan 1.1 y Juan 1.14 nos lleva a afirmar, creo que igual vas a estar de acuerdo conmigo con la declaración, Dios se hizo carne. O sea, si Dios se hizo carne y podemos hacer la distinción de que no se hizo carne el Padre, no se hizo carne el Espíritu Santo, sino se hizo carne el Hijo, y por eso es la declaración bíblica de Dios se hizo carne, entonces también podemos llegar a afirmar que María es madre de Dios sin necesidad de que sea madre del Padre ni del Espíritu Santo, y tampoco separar la naturaleza divina de uno de otro. La naturaleza divina es la misma. Ok, Dios se hizo carne. ¿Quiénes son Dios? Bueno, Dios es una naturaleza divina que se manifiesta en 3 personas. Dios es 3 personas. Yo corregiría eso de manifiesta. Te soy honesto, porque para mí son 3 personas, no manifestaciones de personas. Y aparte, no, depende cómo uses el término, pero sí, aparte de eso, precisamente ese es mi punto. De María nace Jesucristo, ¿no? Sí. Jesucristo es una persona divina, con una naturaleza humana. Así es. Cuando la persona divina nace con la naturaleza humana, ¿esta persona divina está separada de la naturaleza divina en sí, o es completamente su naturaleza divina la que también comparte el Padre y el Espíritu Santo? Es que mira, aquí hay una distinción que creo que ahí es donde nos vamos a distanciar, es en el tema de la unión hipostática, porque creo que tú no crees en la unión hipostática, ¿no? Para nada. Ok, ese es el punto diametral en el cual nos dividimos, ¿no? Porque lo que te va a afirmar el católico es que en la persona del Hijo está precisamente la naturaleza humana y la naturaleza divina. Por tanto, se puede afirmar que Jesús es plenamente hombre y verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, sin necesidad de violentar ninguna de las dos naturalezas. Yo creo que sí se violenta, y me encanta hablar contigo porque hay personas con las que no se puede hablar. Pero yo creo que sí se violenta porque al final de cuentas la naturaleza la comparten 3 personas. Si de María nace una persona que tiene toda esta naturaleza que también comparte el Padre y el Espíritu Santo, yo ahí puedo definir que María también es madre del Padre y el Espíritu Santo en el sentido de su naturaleza. No a nivel personal, porque la distinción es personal, no de naturaleza. Si fuese de naturaleza prácticamente tendríamos un politeísmo. Básicamente. Pero, a ver, siguiendo ese razonamiento que planteas, Ajá. En ese caso, según la naturaleza, ¿podríamos afirmar que la Trinidad se encarnó? No, porque la Trinidad es el concepto que hace esta distinción personal, pero no de naturaleza. La distinción no es de naturaleza. La Trinidad nunca te hace una distinción de naturaleza. Yo conozco el concepto y de hecho también lo abrazo hasta cierto punto. Sí, el detalle está en cómo, porque igual podemos igual estar manejando un concepto diferente de Trinidad, y por eso es que estamos en posiciones diferentes. Entonces, por eso mismo te lo planteo de esa forma, ¿no? Que el razonamiento que se sigue es que si se puede hacer la distinción de que María es verdaderamente madre de Dios sin necesidad de que él sea madre del Padre y del Espíritu Santo, sí, sino únicamente siendo madre del Hijo, quien es verdaderamente Dios, igual es la misma distinción que se hace en el tema de la encarnación. Quien se encarna es el Hijo, pero podemos afirmar que se encarnó verdaderamente Dios, sin que se encarne el Padre ni el Espíritu Santo, sino el Hijo, que es verdaderamente. Sí, tenés razón. Entonces, si Dios se encarnó sin que se encarne el Padre y el Espíritu Santo, María dio a luz a Dios. Por lo tanto, como estos 3 son Dios, entonces podría ser llamada desde ese punto de vista, sin distinción personal, que es madre de Dios.
Pero es que la distinción personal hay que tener en cuenta que es fundamental, porque si no podemos caer en una herejía como pues caen los testigos de Jehová o los unitarios incluso. No, pero es que no se puede Que hacer no hacen distinción de personas. es que no se puede hacer distinción personal en la naturaleza divina de Dios o en su ser, no se puede, porque es un ser, no es una persona, ni son tres personas. Ahora que en ese ser hay tres personas, estoy totalmente de acuerdo, pero una cosa es la persona y otra el ser. Claro, pero el punto aquí es tener el concepto completo de la Trinidad, porque si tomamos a la Trinidad por puntos, así como me mencionas tú, podríamos incluso llegar a decir que si Dios se encarnó y Jesús comparte la misma naturaleza divina con el Padre y con el Espíritu Santo, entonces también el Padre y el Espíritu Santo se encarnaron. No, porque la encarnación es una distinción personal, mi hermano. Yo estoy hablando del ser. Yo estoy hablando del ser que no tiene una distinción personal. Pero ten en cuenta exactamente. No y tiene entonces, una distinción en el caso personal. de la Teotocos también se hace la distinción personal. María es madre de la segunda persona de la Trinidad, que es el Hijo. Y la consecuencia lógica que sea madre de la segunda persona de la Trinidad, que es el Hijo, llevado a su conclusión lógica, que pues obviamente sabemos que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, necesariamente tiene que ser madre de Dios, llevado a su conclusión lógica, si es madre de la segunda persona de la Trinidad. Sí, está fallando algo en la plataforma que hace que esté intermitente la pantalla. Es un poco extraño, pero así está y no sé cómo arreglarlo. A ver, sí, porque se sigue. Oh, ay, no, sigue parpadeando, pero no sé qué hacer, no sé qué puedo hacer. En fin, está Yo bien. te veo bien, la verdad, yo te veo bien. Sí, fíjate que ya lo revisé y se pone intermitente, pero bueno, a ver, otra vez, mi querido Rafael. Definitivamente yo enseño que María no es madre de Dios, ¿no? Ustedes enseñan que es madre de Dios. Si ustedes enseñan que es madre de Dios y estas tres personas son Dios, podemos concluir que es madre de Jesús en el sentido de la encarnación, pero es madre de Dios en el sentido ontológico, porque Jesús es completamente Dios, es perfectamente Dios, es totalmente Dios, es 100% Dios, etcétera. Y en ese sentido es madre del Padre y el Espíritu Santo. O sea, prácticamente cuando María es llamada madre de Jesús, está siendo llamada ontológicamente madre del Espíritu Santo y madre del Padre. No en el sentido personal, porque solo se encarna una persona. Pero como en el ser no hay distinción, porque es un solo ser, entonces bueno. No llego a otra conclusión, te soy honesto, sinceramente. Sí, te explico el punto. Mira, lo que es el aspecto de la naturaleza divina y el aspecto de las tres personas, desligarlo en este tipo de conversaciones es un tanto peligroso. Te explico por qué. Porque podemos llegar a conclusiones erróneas, como te digo, de creer que se encarna el Padre o se encarna el Espíritu Santo. No. Lo que afirma el católico es... No. Mira, espera. Lo que afirma el católico es... ¿Se encarnó la segunda persona de la Trinidad? Sí, se encarnó la segunda persona de la Trinidad. ¿María es madre de la segunda persona de la Trinidad? Sí, porque se encarnó y nació de María. ¿La segunda persona de la Trinidad es Dios? ¿Es plenamente Dios? ¿Es verdaderamente Dios? Sí. Entonces, llevado a su conclusión lógica, de hecho, esto se puede organizar en un silogismo, en un argumento deductivo, llevado eso a su conclusión lógica final, necesariamente hace la implicación de que María es madre de Dios. Por la encarnación. Sin necesidad de que sea por la encarnación, sin necesidad de que sea madre del Padre ni del Espíritu Santo. Ok, entonces como el Hijo es el que se encarna, solo el Hijo merece o debe de ser llevado conclusivamente, como tú dijiste, al dogma. María es madre del Hijo, por lo tanto María es madre de Dios, pero no es madre de Dios en el sentido del Padre y del Espíritu Santo. Ajá, no es madre de Dios en el sentido de que sea madre del Padre o del Espíritu Santo, no, eso sería hacer una distinción incorrecta. Y ahí... El título madre de Dios es la conclusión final de todo este razonamiento que te estoy diciendo. Obviamente, antes de la conclusión están el razonamiento de cómo se llega a esa conclusión. María es madre de la segunda persona de la Trinidad, que es el Hijo, que es verdaderamente Dios, por lo tanto es madre de Dios. Ok, pasemos el razonamiento a otro punto de vista. Por ejemplo, cuando se habla de que Dios es nuestro Salvador, ¿de quién estamos hablando?
Dios es nuestro Salvador. Mira, en este caso, cuando se habla de eso, porque, bueno, por ejemplo, la Escritura en los Evangelios nos dice que Jesús es nuestro Salvador, pero obviamente cuando dice que Dios es nuestro Salvador, es que en el caso del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo emana la salvación, porque el plan de la Ok. crucifixión o sea, comparten una misma voluntad. O sea, Y ahí, la Trinidad no son tres voluntades y diferentes, ahí, y son una ahí, misma y voluntad. ahí me diste la razón, porque estás utilizando una forma diferente de ver las cosas, estás siendo selectivo. Cuando se trata de Dios, en el caso de María, no es simple y sencillamente tres personas, es una sola persona a pesar de que los tres son Dios. Pero cuando se trata de salvación, a pesar de que el Hijo es el único que se encarna y que muere, entonces sí son salvadores los tres. Ese es el punto, porque Dios es el Salvador y Dios precisamente es el que se encarna también. No Sí, a pero nivel personal, tripersonal, obviamente no. sí, claro, pero a ver, hay que igual entender las distinciones que utiliza la escritura. Por ejemplo, la escritura nos dice bueno, me parece que es en Isaías, si no estoy mal, que Yahweh es el que creó los cielos y la tierra, es el creador de todo, en tanto es. Eso afirma que no solo es el Padre el que creó, sino el Hijo y el Espíritu. O sea, a ver, te quiero preguntar esto antes de continuar. ¿Tú crees que Jesús es Yahvé? Sí. Ok, ahí estamos bien entonces. En este punto, como se habla precisamente de lo que es la naturaleza divina como Yahvé, en este caso, tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo fueron los que crearon todo, porque igual hay que saber cuándo se utilizan esas cuestiones. Pero en el momento de la encarnación ocurre algo diferente a todo lo que hemos estado viendo, porque el momento de la encarnación es cuando precisamente se encarna la segunda persona. Por eso, en el momento de la encarnación hay distinciones que tenemos que hacer que no hacemos en otros aspectos bíblicos, porque precisamente son, digamos, a ver, ¿qué término podría utilizar? Son diferentes al tema de la encarnación. Cuando utilizamos la encarnación como ejemplo específico, hay que hacer precisamente esta distinción para evitar caer en herejías, porque no podemos afirmar que el que murió en la cruz fue el Espíritu Santo o que fue el Padre, no, el que Sí, murió en la cruz fue el Hijo. eso te quería tocar precisamente porque el tema de María, Madre de Dios y la salvación son completamente armónicos en ese punto de vista, porque es el Hijo el que se encarna y también es el Hijo el que muere. Mediante el Hijo muere, tú no te atreviste a decir que solo el Hijo es Salvador. Porque si yo te pregunto por qué Jesucristo nos salva, precisamente nos salva por la ley. ¿Qué dice la ley? Que la sangre es la que cubre de pecado. ¿Quién entrega su sangre? ¿El Hijo, el Padre o el Espíritu Santo? El Hijo. El Hijo. Y a pesar de todo, le seguís llamando Salvador a los tres. Yo no estoy hablando de tres Salvadores porque al final de cuentas eso sería un poquito extraño. Dios es el que salva, Dios es Yeshua, Dios es el Salvador, Dios es la salvación. Pues Pero sí, por sí, eso mismo María pero dice, mi alma se regocija en Dios, mi Salvador. y cuando habla de Dios mi Salvador, ¿está hablando del Hijo? Cuando habla de Dios, mi Salvador, en tanto de Dios, de la naturaleza divina, emana la salvación, y tanto el Hijo como el Espíritu Santo como el Padre comparten la misma naturaleza divina, se puede afirmar que son los tres los salvadores en este caso. Bueno, no hablemos de salvadores porque digo, suena raro, pero en ese caso habla de la naturaleza divina. Para alguna persona que malentienda va a pensar que estamos hablando de tres dioses. En este caso Dios Sí, es el pero Salvador. Lo que claro. me llama mucho la atención es que no pensás que María sea madre de la Trinidad, siendo que la Trinidad es un concepto que hace la distinción personal, pero sí pensás que los tres salvan a pesar de que el Hijo es el que salva. Porque el Hijo es el que entrega Sí, su sangre, no es el Padre. claro. Sí, Y claro, estoy de pero acuerdo que los tres salvan, estoy de acuerdo. sí, o sea, el punto aquí es que, como te digo, cuando se habla de la encarnación puntualmente en aspectos, en este punto, porque bueno, en eso estamos de acuerdo tú y yo, tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo son el Salvador, pero el que entregó su sangre, el que vino a morir por nosotros fue el Hijo, no el Padre ni el Espíritu Santo. Sin embargo, como ellos mismos, de ellos emana la salvación y tienen una única voluntad, entonces precisamente a eso es a lo que se llega. Por eso mismo, no sé si tú estás de acuerdo con la afirmación de que Dios murió en la cruz. Sí, Ok, si estás de acuerdo con esa afirmación, puedes estar de acuerdo con que el que murió en la cruz no fue el Padre, ni fue el Espíritu Santo. no, Fue fue el Dios. Hijo. Fue el Hijo el que murió en la cruz. Sí, yo estoy, es que estoy totalmente de acuerdo, pero eso solamente me da la razón a mí.
con el tema de María y Madre de la Trinidad. Me da la razón. Porque a pesar de que el Hijo es el que muere, tenemos que decir que Dios murió. Y cuando decimos que Dios murió, los tres son Dios. ¿Y sabes por qué tiene sentido? Porque la sangre humana por sí misma, de hecho, no puede perdonar pecados. La sangre humana no perdona pecados. La sangre humana, de hecho, está prohibida como sacrificio por la ley. ¿Por qué Jesucristo puede perdonarnos los pecados con su sangre? Porque es Dios, precisamente. Pero los tres son Dios. Pero mira, date cuenta de una cosa. Me dijiste, me habías mencionado que en un razonamiento yo hago la distinción de que cuando se habla de Madre de Dios, se habla puntualmente del Hijo, pero cuando se refiere al generalmente de Dios es el Salvador, hablo de los tres, ¿no? Sí. Entonces, mira, en este caso, utilizando el mismo ejemplo en un razonamiento que estás utilizando, tú puedes llegar a afirmar que Dios murió sin que haya muerto el Padre ni el Espíritu Santo, sino el Hijo, y también puedes afirmar que Dios salvó hablando de los tres, también puedes hacer esa distinción. Lo que pasa es que cuando se habla de Dios murió es una paradoja, porque Dios realmente no muere. Sí, claro. Dios no puede morir. Dios no O sea, muere, es decir, Dios no muere y murió. Para aquel que no entienda la frase Dios murió suena raro, obviamente, porque Dios es impasible, no. Es eterno. No le afecta, pero sí, exactamente. De hecho, no puede morir. Por eso mismo. Pero exactamente. Entonces, en ese punto, ambos hacemos distinciones cuando hablamos sobre la encarnación. Sí, pero por esa razón es que esto de María, madre de Jesús, o la madre del Señor, o su madre María, esto es una paradoja. En realidad Dios no tiene madre. Dios no tiene madre. Jesucristo no tiene madre. De hecho, Jesucristo no... Exactamente. Sí, Jesucristo no nació, de hecho. No nació, a pesar de que la Biblia dice nacerá, nació, será engendrado, lo que quieras. En realidad Dios no nace y Jesucristo es Dios. A no ser que pensemos que en ese cuerpo existía una persona humana y una persona divina. Dos personas. La Iglesia Católica tampoco enseña eso. Entonces tenemos una sola persona que es eterna, por lo tanto no nace, por lo tanto no muere, por lo tanto no aprende, por lo tanto no cambia porque es inmutable, por lo tanto, bueno, y tenemos esa paradoja. Pero para mí solo son eso. Por eso enseño que María no es madre de nada. Incluso aún nosotros que somos llamados madre de Jesús, cuando obedecemos la palabra de Dios por boca del mismo, no somos su madre, definitivamente. Y María tampoco lo es en realidad, es solamente una paradoja. ¿Se podría llegar a aceptar que el afirmar que María es madre de Dios es una paradoja porque incluso puede llegar a sonar contradictorio? Más bien es un término contraintuitivo, el término madre de Dios. ¿Por qué? Porque, a ver, Dios no puede nacer, Dios es eterno. Ok. Así como al fin un católico que tiene un buen léxico, tiene experiencia. Wow, al fin, hermano. Yo no te conocía, sinceramente. Al fin. Sí, de hecho tengo un canal de apologética en YouTube, aparezco como Fides et Ratio. ¿Cómo se llama tu canal? No, compártelo. ¿Cómo se llama tu canal? A ver, te lo escribo acá No te entendí bien cómo me parece que es un nombre un poquito técnico, pero... Está en latín, significa fe y razón. Fides et Ratio, excelente. A ver, Rafael, mira, si hemos llegado a la conclusión, sorprendentemente, que esto de María, Madre de Dios, es una paradoja, entonces vamos a tener que pasar a un siguiente punto. Siendo que es una paradoja y que no es una contradicción, solamente puede haber una verdad. En el caso de la muerte de Dios, Dios murió, pero Dios no muere. ¿Cuál es la verdad en esta paradoja? Que realmente Dios no muere. Dios no puede morir y jamás murió. Esa sería la verdad de la paradoja, porque la paradoja no es una contradicción. Entonces, y precisamente igual se le llama algo paradójico, igual se le llama contraintuitivo, porque precisamente va contra la intuición. Pero no es una contradicción. Exactamente, una contradicción vendría a ser en este caso. De hecho, la definición de contradicción, según la filosofía, es que algo no puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido de la palabra. En este caso, Jesús no puede ser Dios y no ser Dios al mismo tiempo y en el mismo sentido de la palabra Dios. Y no puede morir y no morir tampoco. Exactamente, en el mismo sentido de la palabra. Pero, por ejemplo, cuando aquí hablamos sobre que Dios murió y Dios no murió, no estamos hablando en el mismo sentido, estamos hablando
en sentidos diferentes. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo porque precisamente la encarnación es lo único que te va a explicar la muerte de Dios. Y Dios buscó la manera de morir y lo consiguió, pero al final nosotros eternamente podemos afirmar que Dios no muere. Es impasible, es eterno, es inmutable, es todopoderoso, etcétera. Estamos de acuerdo, al fin estamos de acuerdo de verdad con alguien. Ahora, mi punto de vista, y te lo voy a compartir, y luego me compartís el tuyo, obviamente, porque sí respeto tu razonamiento, tenés una mente bastante aguda y me parece muy bien hablar con personas así porque se aprende. Yo en mis libros propongo lo siguiente: María, Madre de Dios, tal cual, ese título, el título, María, Madre de Dios, ¿es una paradoja o es una contradicción? Así tal cual. Para mí es paradójico, no contradictorio. Ok. Ahora bien, recordemos que la paradoja, y como dijiste, para que no sea contradictorio, no tiene que ser en el mismo sentido y al mismo tiempo. O sea, no puede ser una contradicción lógica, como un círculo cuadrado, como un largo corto, como un alto bajo, lo que sea. Como un invisible visible o un unicornio invisible de color verde, por ejemplo, ¿no? O sea, sería una contradicción lógica. Si para ti no es una contradicción, tiene que tener una explicación, pero la explicación te obliga a elegir una sola. ¿Por qué? Porque no puedes decir que Dios murió y que no murió, sino que tenés que explicar de qué manera, de qué forma podemos decir que murió. Entonces, siguiendo este mismo razonamiento, Dios muere porque Él se encarna. Grande es el misterio de la piedad, Dios se manifestó en carne, entonces esa carne va a la cruz. No te estoy diciendo que no tenía la persona divina ni otras cosas parecidas, absurdas, no. Ahí estaba Dios, en el vientre de María estaba Dios, en el vientre de María estaba la persona de Dios, en el vientre de María estuvo 100% Dios, en la cruz también, después, etcétera. ¿Estamos de acuerdo con eso? No vamos a partir de supuestos. Permítame un momentito. Sí. Permítame un momentito. Eso que dijiste, que en el vientre de María estuvo Dios. O sea, lo que no entiendo. Bueno, si me vas a explicar, seguir explicando tu postura, por supuesto. Pero lo que no entiendo es cómo puedes llegar a hacer esa afirmación, pero no creer que María es madre de Dios. Por supuesto. He escuchado a muchos apologetas protestantes que al final de cuentas van contra los dogmas, pero algunas veces terminan negando verdades absolutas. Si yo digo que en el vientre de María no estaba 100% Dios, tendría que literalmente negar algunos textos como el Emanuel, el Dios con nosotros, o en el Antiguo Testamento que dice Yod-Heh Vав-Heh mismo viene, o Yod-Heh Vав-Heh mismo vendrá, o etcétera. O sea, como no puedo negar eso, tengo que afirmarlo sin entrar en contradicción. ¿De qué manera no entro en contradicción? Primero, porque en el vientre de María estaba Dios, pero al final de cuentas no se origina ahí. Entonces no puedo decir que nace en el sentido de origen, porque al final de cuentas la encarnación es solamente un paso. Es como pasar, eso lo explico en mis libros, es como que Dios pasa por el tiempo, pero el tiempo no lo afecta. Dios pasa por el espacio, pero el espacio no lo afecta. Dios pasa por el vientre de María y eso no lo afecta, porque es inmutable. Él no cambió de ser Dios eterno a luego tener un origen y nacer de nuevo o aprender. Incluso cuando dice que el niño aprendía y se llenaba de sabiduría, eso es un tema teológico que hay que saber argumentarlo, porque Dios no aprende, Dios no se llena de sabiduría, Dios no puede aprender, Dios no crece en estatura, Dios no... Incluso te puedo decir, María no mantuvo vivo a Dios. O sea, es Dios el que mantiene vivo todo y que todo se sostiene bajo su propia voluntad, etcétera. Entonces... Pero en este caso igual podemos caer en una paradoja, date cuenta, porque podemos llegar a afirmar Dios aprendió cosas y también podemos decir Dios no aprende cosas. No se puede, no, yo no creo que se pueda, no. Yo creo que hay paradojas y contradicciones. En el sentido de la muerte, Dios muere, pero Dios no puede morir. Estamos de acuerdo. Entonces, ¿cómo muere? El cuerpo. Cuando Dios sale de ese cuerpo, se produce una separación que se dice thanatos en griego, y a esa separación se le llama muerte. A esa separación. Cuando Dios se separa de ese cuerpo, es esa la única forma en la que muere, y también cuando entrega su sangre, porque Dios mismo en persona está ahí, esa sangre tiene un valor infinito para pagar por los pecados. Entonces la contradicción aparente se suplanta por una paradoja, y la paradoja solamente tiene una vía de razonamiento. ¿Cuál es? Que Dios no muere.
Dios no muere. No podemos decir murió pero no muere. No. Tenemos que decir solamente, o sea, tenemos que afirmar al final de cuentas, de forma absoluta, una sola. Dios no muere. Esa es la verdad absoluta. Por ejemplo, Jesucristo sintió hambre en el desierto, sí, pero Dios no siente hambre. Por ejemplo. Exactamente, la absoluta en este caso es Dios no muere. Ahora, Sí. la pregunta es, ¿cómo podemos afirmar que Dios no muere absolutamente, pero a la vez que Dios murió? Y ahí es donde viene precisamente la explicación. Está bien, porque cuando sale de ese cuerpo, a eso se le llama muerte, a la separación. Nosotros también experimentamos esto. Cuando nosotros morimos, se separa el alma y el espíritu de este cuerpo. Somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, y se separa. Esa separación es muerte. Por eso existe una segunda muerte, que ya sería la separación de Dios. No entremos en detalles con ese tema, yo lo tengo definido de cierta forma que nos va a desviar del tema. Ahora el tema de María. Si la Biblia dice que nació, pero Dios no puede nacer, tenemos dos opciones. O decir absolutamente que Dios nace, o decir absolutamente que Dios no nace. ¿Y cómo nace? En ese sentido específico, no absoluto, porque nace en el sentido de origen un cuerpo, el cuerpo de la encarnación de Dios. Eso sí nació, eso sí tuvo un origen en el vientre de María. No tenemos detalles si es el esperma de David, o si es otro esperma, o si hubo o no esperma, o si lo hubo lo de María. Eso ya es algo ambiguo. Entonces, ¿cómo se soluciona? Si María, al final de cuentas, le da origen al cuerpo, pero no a la persona divina, ni al ser divino, ni al ente impersonal divino, entonces podríamos decir que es madre de un cuerpo. Pero como las mujeres no son madres de cuerpos, sino de personas, pero María no puede ser madre de la persona porque la persona es eterna y no tiene origen. En ese punto, María no cumple con el requisito de ser antes del hijo, ni de darle origen al hijo, ni de cuidar al hijo, ni de absolutamente nada. Solo termino con esto. Entonces, al final de cuentas, yo afirmo que María realmente no es madre de nada. ¿Me permites un segundo? No, sí, claro. Claro. Oigan, ¿este muchacho cuántos años tiene? ¿Unos veintitantos? La verdad que solo está, creo, contestando una llamada o viendo alguna cosa. Le vamos a dar tiempo porque sí vale la pena hablar con él. Al fin una persona con la que se puede hablar. Al fin. Santo Cristo. Perdón. Sí. Bueno, a ver, cuéntame, ¿cuál sería tu solución a la paradoja entonces? ¿Cuál sería? En este sentido, te podría conceder el punto, si estamos de acuerdo en el punto que es paradójico, pero también la discusión central está en que, a ver, estamos de acuerdo que si hablamos de Dios, Dios no nace, pero también podemos decir que Dios nació. O sea, también en este caso, Dios no tiene madre, pero también en este caso yo te puedo afirmar que Dios tiene madre. Entonces, ¿cómo puedo afirmar absolutamente que Dios no tiene madre, pero a la vez afirmar la segunda que Dios tiene madre? Pues ahí viene la explicación. Yo sí podría llegar a afirmar que María es madre de la segunda persona de la Trinidad. ¿Por qué? Porque dio a luz a la segunda persona de la Trinidad. Creo que no, bueno, en eso creo que nos distanciamos en el razonamiento. Porque, pero ¿cuál sería tu absoluto? ¿Cuál sería, o sea, a ver, más allá del razonamiento, ¿cuál sería tu absoluto? ¿Dios tiene madre o no? El absoluto sería en este caso que Dios no tiene madre, así como en la escritura se nos dice que nadie ha visto a Dios, pero vimos a Dios cuando estuvo Jesús aquí en la tierra. Con un cuerpo humano que me imagino que será muy diferente a su ente impersonal eterno, me imagino yo, ¿no? Cuando se presenta en Apocalipsis se presenta de otra manera, ¿no? Sí, igual te digo, hay que tener cuidado con cómo tratamos los términos, porque hay personas que pueden llegar a no entender la cuestión y pues bueno, se pueden confundir, ¿no? Pero el tema está, ¿cómo yo puedo llegar así a afirmar que María es madre de Dios? Te digo, con el razonamiento. De hecho, como te digo, se puede estructurar en el silogismo que te dije en el principio, que es premisa 1, Jesús es Dios. Premisa 2, María es madre de Jesús. Por lo tanto, conclusión, María es madre de Dios. Ok. Ese es el razonamiento que se utiliza, ¿no? Para llegar a dicha conclusión. De hecho,
el punto central está en la distinción que podemos hacer en cuestión de la Trinidad para con la encarnación, en el caso de cuando Jesús sintió hambre, cuando Jesús murió, cuando Jesús nació, etcétera. Hay que hacer bastantes distinciones en este caso, si no caemos en el error de pues, los unicitarios, unitarios y demás, ¿no? En varias herejías que ya fueron combatidas. Entonces, la distinción aquí es lo que nos va a llevar a los títulos. El título Dios murió es haciendo una distinción en el caso de la Trinidad. El título María es Madre de Dios es una distinción en el título precisamente. ¿Por qué? Porque hay que hacer distinciones cuando hablamos de la encarnación. Bueno, eso es lo que te podría llegar a afirmar. Ok, pero al final de cuentas, el título María, Madre de Dios, sería no una paradoja, sino una contradicción total. Ese es mi punto. Me parece que a mí me parece que es paradójico, no contradictorio, así como es paradójico que Dios murió. Pero a ver, solo para entenderte, en realidad me interesa entenderte y en absoluto me interesa negar alguna parte de las escrituras. Solamente te digo que si María no cumple los atributos, o es decir, te lo voy a replantear. Dale. La diferencia entre María y la muerte es que la muerte cumple todos los requisitos de la muerte porque es una separación del cuerpo. O sea, la muerte cumple con los requisitos para ser muerte. Por eso es una paradoja, porque sí cumple con los requisitos, pero al final de cuentas una verdad absoluta es que Dios no muere. Y de hecho jamás murió. Nunca. No lo afecta pasar por este cuerpo, salir de él y de pronto eternamente Dios vive, pero en un momento muere y vuelve a vivir. Porque eso es imposible. En este punto, o sea, ¿qué requisito te parece que María no cumple para ser madre? Ninguno. ¿Como cuáles? O sea, para ti, ¿cuáles son los requisitos? No le da origen a la persona, no es antes de la persona, definitivamente no cuidó a la persona, no lo mantuvo vivo, no, nada, no, ni siquiera sabemos si lo alimentó en el vientre o no, es Dios igual. Sí, es que, ¿cómo defines tú ser madre? ¿En el sentido humano? ¿En el sentido humano? ¿O en el sentido teológico? En el sentido general, o sea, va a ser madre. No, es que teológicamente el sentido de madre es muy diferente. Nosotros somos madre de Dios, Israel es madre de Dios, María es madre de Dios. Prácticamente todos somos madre de Dios en algún sentido, en el sentido teológico. Pero en el sentido humano es darle origen al hijo. Una mujer queda embarazada por la unión de los dos gametos. Luego de eso, su cuerpo se encarga de mantener vivo a ese gameto que se convierte en un cigoto, que después se convierte en un feto, que después se convierte en un niño, en la evolución de esta humanidad y de este ente humano. Luego lo da a luz y lo mantiene siguiendo con vida, lo cuida, etc. María no hizo nada de eso, a no ser que queramos afirmar que María cuidó a Dios, que alimentó a Dios, que mantuvo vivo a Dios, que le dio origen a Dios, etc. En ese sentido, ni siquiera el cuerpo fue cuidado por María, sino por Dios mismo, porque era su cuerpo. O sea, Dios no necesita que alguien lo cuide, mientras que un niño sí necesita el cuidado. En ese sentido, yo pienso que María no tiene ninguno. Pero en este caso podemos afirmar que Dios necesitaba comer. No. Sí, porque Jesús aquí en la tierra permanecía siendo Dios y necesitaba comer. Y por ejemplo, en el desierto, 40 días y 40 noches. En la noche 41, 42, ¿tú crees que Jesucristo se habría muerto de hambre o...? No, de hecho, precisamente el texto que nos dice tuvo hambre, el hambre es una manifestación de la necesidad de comer. Pero no puedes decir que Dios tuvo hambre en sí. Sí se puede afirmar porque Jesús es Dios. Lo que sí es que yo te comprendo, pero también considero que definitivamente Dios... En un sentido podemos afirmar que Dios tuvo hambre. En algún sentido, básicamente textual, sí. En la misma cuestión, en un sentido podemos afirmar que María es madre de Dios. ¿Sabes qué pasa? Que Jesús o Dios hizo muchas cosas que no tenía por qué hacerlas. En ese sentido nos deja el razonamiento, precisamente cuando él habla de nadie me quita la vida sino que yo la entrego, es decir, no fue un suicidio y tampoco fue un asesinato.
tenemos que estar conscientes de ello, sino que Él se entrega a sí mismo. Sí, no hay suicidio ni asesinato porque Dios es el autor de la vida y pues Él dispone de hacer la vida lo que le plazca. Sí, cuando dice Pedro, mataste y salvador de la vida, imagínate si llegamos ese razonamiento a las últimas conclusiones. En un sentido absoluto, tendríamos que mejor adorar a los que mataron a Dios porque fueron capaces de matarlo. O sea, porque realmente matar a otro en este punto de vista es una victoria y el que mata es más fuerte que el que mataron prácticamente, ¿se entiende? En este caso no, porque Jesús precisamente es el que decidió que sucediera así de esa forma. Sí, solamente te estoy explicando. Porque hay que tener en cuenta que el mismo Jesús dice que crees que si yo no clamara a mi Padre me enviaría 12 legiones de ángeles para que vinieran a mi auxilio. Entonces, en ese caso, o sea, si este evento ocurrió fue precisamente porque Jesús lo permitió. Mira, exacto. El punto que quiero que... Solo déjame aclararte esa parte. Dale. ¿Tú crees que Dios necesita 12 legiones de ángeles para que lo ayuden, por ejemplo? Obviamente no. Aún así lo dice. O sea, claro, él si quiere, en un chasquido de dedos, destruye todo el mundo. Claro. Entonces hay cosas evidentemente textuales o literales que la Biblia dice que no las podemos tomar así. Y por otro lado, yo no estoy... Lo que le quería demostrar a Pedro es que él no necesita que Pedro lo defienda. Totalmente. O sea, en tal caso, te voy a poner un ejemplo tan burdo, ¿no? Porque al final es interesante el razonamiento humano desde ese punto de vista. Hay una caricatura que no sé si la conoces, es Dragon Ball Z. Sí. Y esa caricatura presenta a un dios supremo que se llama Zenosama, ¿no? Uh-huh. Y Zenosama no pelea con nadie, pero truena los dedos y los hace desaparecer a todos, los universos los hace desaparecer. Entendemos que quizás hasta cierto punto estas caricaturas pueden ser hasta satánicas, pero tienen ciertos elementos que Satanás al final de cuentas toma de una verdad absoluta. Entonces, Jesucristo siendo Dios no necesita pelear con nadie. En ese sentido, dice, ángeles vayan ustedes porque yo no, o sea, es como tirar un vaso de agua al sol, ¿me entendés? O sea, no tendría sentido. En ese punto de vista... Los que mataron a Dios, porque Pedro dice, mataste y salvador de la vida. En ese punto de vista específico, ¿qué honor merecen los que mataron a Dios? Siendo que lo vencieron. Obviamente no lo vencieron, ya sabemos que Él se entrega, pero si nosotros tomamos esto de forma literal, ¿qué honor merecen? Porque ellos vencieron a Dios, fueron más fuertes que Dios porque lo lograron matar. A eso me refiero cuando se dice... la madre del Señor, su madre María y todo ese tema, de ninguna manera se puede tomar como algo literal. No se puede. Pues es que mira, al final el razonamiento que te intento plantear es que en algún sentido se le podría llamar madre de Dios. Por ejemplo, en el sentido que te lo trato de plantear de esa forma, se le puede llamar madre de Dios. Estoy de acuerdo. Siguiendo el razonamiento correcto. Estoy de acuerdo. En algún sentido se le puede llamar madre de Dios y estoy de acuerdo contigo. Y en otro sentido no se le puede llamar madre de Dios. No se le puede llamar madre de Dios en el sentido de que es madre del Padre. No, pero tampoco es madre del Hijo. Bueno, es que... Porque el Hijo es Dios. Sí, ahí tenemos el conflicto, ¿no? Porque yo sí puedo afirmar que es madre del Hijo en tanto dio a luz al Hijo, ¿no? Pero ahí está la discusión. Igual, creo que otro punto en el que tenemos conflicto y que pues habría que llegar a resolver es el tema de la unión hipostática, porque bueno, tú no crees en eso, yo sí. Igual es un punto que pues forma parte de la discusión. De hecho, quería preguntarte eso, o sea, ¿cuál es tu motivo para rechazar la unión hipostática? El motivo por el que rechazo unión hipostática es porque a mí me parece que al final de cuentas básicamente lo que nos está diciendo la unión hipostática es una mutación de Dios. Porque perdón que te interrumpa, pero sí, muchas de las afirmaciones que haces encajarían perfectamente con la unión hipostática. No, porque yo no creo que Cristo tenga un cuerpo humano por la eternidad. Yo no creo tampoco que Cristo tenga realmente dos voluntades, aunque parece tenerlas. Porque estaríamos siendo literalistas bíblicos. Para ti Cristo tiene una sola voluntad. Una sola voluntad. En este caso, bueno, esta pregunta, la voluntad
procede de la persona o de la naturaleza? De la persona. Ok, en este punto, si la voluntad procede de la persona, ¿la Trinidad tiene 3 voluntades? No, es una sola voluntad. Pero me estás diciendo que la voluntad procede de la persona. Lo que sucede es que como son eternos, ellos van a tener una misma comprensión de todo. Yo en realidad, no sé si sabías, pero guardo el día de reposo, guardo las fiestas de Dios, pero por investigación y por ética abrazo la Trinidad porque precisamente la ley de Dios es la que dictamina que Dios tiene que ser 3 personas. Porque para todo juicio tienen que ser 3 personas. Para que el juicio sea perfectamente factible tienen que ser 2 a 3 personas. 2 personas lo hacen seguro, pero 3 personas lo hacen infalible. Entonces, en este sentido, Jesucristo no tiene 2 voluntades. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con Jesucristo? Que según la Torá es el cordero y la oveja realmente no tiene la voluntad de morir. Pero el que la mata tiene la voluntad de matarla precisamente por un bien mayor. Entonces, en el sentido de cordero, que no es un sentido absoluto en su voluntad, él dice, Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque la oveja realmente, la oveja que se sacrificaba en el templo, la oveja tenía miedo de morir, igual que Jesucristo tenía miedo de morir. Pero no podemos decir que tenía miedo porque él sabía lo que iba a pasar, es que él solo se iba a separar de su cuerpo. Y he estado observando varios argumentos en contra de Jesucristo, pero llegué a la conclusión que Jesucristo no sufre simplemente por estar en un cuerpo de carne, sufre porque tiene sentimientos. No hay la necesidad de que me básicamente lastimen el cuerpo para sentir dolor. Y Dios evidentemente es inmanente, pero siente dolor, siente ira, siente enojo, siente amor, siente alegría y siente de todo. A pesar de todo es inmanente en el sentido de una mutación o cambio. Entonces, es esta la única forma en la que yo de verdad he encontrado armonizar todo lo que dice la Torá de Jesucristo y lo que Jesucristo hizo. Por eso no creo que tenga 2 voluntades. Pero para ti, ¿Jesús no sintió dolor cuando lo crucificaron? Sí sintió dolor. Ah, ok. Sí. Bueno, lo que te quería decir bajo ese argumento, yo afirmo que tiene 2 voluntades porque yo creo que la voluntad procede de la naturaleza. Como que tenía 2 naturalezas, humana y divina, tiene 2 voluntades. Así como yo creo que en la Trinidad hay una sola naturaleza, creo que en la Trinidad hay una sola voluntad. Por eso es que, bueno, te lo explico así, por eso es que para mí creer que la voluntad procede de la persona vendría a ser peligroso porque se puede llegar a afirmar que en la Trinidad hay 3 voluntades diferentes. No estoy de acuerdo contigo porque si la voluntad procede de la naturaleza y de hecho nosotros 2 tenemos una sola naturaleza y las otras 80 personas que están acá tienen una sola naturaleza y sin embargo tienen diferentes voluntades, todos tenemos diferentes voluntades. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen una sola naturaleza, pero personalmente tienen una voluntad cada uno de ellos, voluntad que por cierto es armónica, jamás se va a contradecir en ese punto de vista. Ahora, en el sentido del que lo estás viendo, en el sentido humano, te menciono básicamente el tema del cordero, porque prácticamente estás diciendo casi lo mismo. Estoy de acuerdo contigo, pero no es una voluntad humana en sí, sino porque está encarnado. Y no es que cambie su naturaleza, sino que está cumpliendo. Es más, me atrevo a decir que él lo que está diciendo es, voy a sufrir en la cruz. Literalmente. Y de hecho yo entiendo que lo sufre, no es un monofisismo esto. Yo entiendo que lo sufre en la cruz. Entiendo que siente dolor, que siente calor. Todo esto lo entiendo. Y es extraño que Dios sienta calor y dolor, pero si él ya lo sabía, básicamente su psique eterna, pues ya sentía este dolor desde antes, por lo tanto no es que él experimente el dolor en la cruz, sino que él ya conocía de este dolor. Quizás sea la forma de armonizarlo posiblemente más justificada, ¿no? Desde el preconocimiento de Dios, puede ser. Es complicado. Sí, yo la ciencia divina la defino diferente, pero igual, bueno, ese es otro tema de debate un tanto más complejo. Bueno, Adolfo te llamas, ¿no? Sí, señor. Sí. ¿Cuántos años tenés?
Yo 23. Ah, la madre, sí estás bien joven. Sí, sí, sí. Bueno, yo no te conocía, pero me parece que tenés una mente muy, muy fina. Me parece que tu razonamiento es muy lógico, muy deductivo. Y te felicito. No, quizá no llegamos a comprender exactamente lo mismo, pero yo te agradezco muchísimo la charla, la verdad. Y aprendí mucho contigo, Sí, la verdad, igualmente. sinceramente. Sí, igualmente, pues bueno, fue una buena charla. Pues al final este tipo de charlas son las que me gustan, ¿no? Porque ¿de qué sirve las charlas del tipo pacatazo y así? Aquí si nadie va a salir aprendiendo, ¿no? Ni tú, ni yo, ni los del chat, porque los del chat lo que les gusta es el morbo, al final de cuentas, ¿no? Entonces, este, pero bueno, fue un gusto conversar contigo y me tengo que retirar porque tengo que continuar trabajando. De hecho, como ves, estoy en un carro porque trabajo de taxista. Pero bueno, un gusto haber conversado contigo, Adolfo. Bueno, te felicito, Dios te bendiga mucho, espero que tu trabajo te rinda muchísimo hoy y eres bienvenido cuando quieras, hermano, cualquier tema, ¿sí? Con mucho gusto. Sí, gracias. Igual espero no sea la última vez que dialoguemos. Sube cuando quieras, mi hermanito. Yo estoy miércoles 7 p.m., viernes 7 p.m. y sábado 4 de la tarde. Esos días estoy casi fijo acá. Ah, perfecto. Voy a estar al pendiente. Un saludito. Bendiciones, mi hermanito.